La seguridad en Argentina es uno de los reclamos más fuertes de la sociedad, entre pedidos de mano dura, garantismo y otros que dicen que la inseguridad es solo una sensación. El temor y la preocupación están latentes. El Gran Buenos Aires es una de las zonas más afectadas por la inseguridad. En lo que va del año han sido asesinados 33 civiles, que se suman a 4 integrantes de la policía bonaerense. Otro policía baleado, Mauro. Es así, fue en la ciudad bonaerense de Rojas. Hoy a la mañana, la calle Eva Perón 695. Siendo un territorio tan extenso y dividido en numerosos municipios, varios intendentes piden tener una policía comunal. Lo que está faltando, una guardia urbana, una policía de proximidad parecida a la de Barcelona. Hay algunas experiencias muy interesantes en el mundo y muy exitosas. Es una policía que sea local, que conozca la realidad del territorio. Las cámaras de seguridad han sido un grave avance en materia de prevención de delitos en el Gran Buenos Aires y muchas veces son usadas como evidencia en juicios. La demanda de seguridad en el conurbano está en el tope de los reclamos sociales y debe ser atendida. Bueno, se habla algo también de bolsones acá, ¿no? Vos hacías referencia a bolsones, pues vamos a hablar del cuadro de situación, del diagnóstico, ¿no?, de la inseguridad en el conurbano. ¿A qué hacías referencia específicamente? Yo hablaba de bolsones policíacos y bolsones judiciales. En ese sentido, mire, le voy a dar un ejemplo. Sí. Un ejemplo, por cierto, elocuente, el caso Candela. Sí. El caso Candela. El caso Candela es una especie de caso testigo de este asunto, puesto que si bien la policía obviamente no tuvo absolutamente nada que ver en el homicidio de la piba, sí tenía un conocimiento previo de todos los actores que rodeaban a ese hecho. Sí tenía un conocimiento previo porque tenía negocios con ellos. En ese sentido, el hecho, la voluntad de no esclarecer ese episodio, de no esclarecer ese crimen, tenía una razón de peso. El esclarecimiento podía poner al descubierto todos los negocios que tenía la policía con el AMPA. Yo había hablado de negocios de bolsones policiales y bolsones judiciales, y ahí repito, es un caso testigo porque ese encubrimiento, tal como, entre otras cosas, lo probó elocuentemente el informe del Senado, de la Comisión del Senado armada a tal efecto, involucró tanto a las máximas jerarquías policiales, o sea, el ex jefe de la policía Paggi, su segundo de entonces, que ahora casualmente es el jefe Maschi, etcétera, 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 junto con el fiscal de la causa, el juez de la causa, y nada menos que el fiscal general de Morón, quienes sobre los cuales hay sus respectivos juicios políticos. Sí. Por ejemplo. Claro, ¿y qué es lo que pide la gente, no? Usted que es intendente, que está cerca, y a propósito de eso está pidiendo una policía que esté bajo su control, por lo menos para la prevención, ¿no? La demanda es muy clara, concreta, sencilla, es seguridad, es transformar la sensación de indefensión, de angustia, de intranquilidad que muchas veces se tiene cuando se va a trabajar, cuando se sale o se va a la escuela, cuando uno está desarrollando distintas actividades, transformarlas por la certeza de que vamos a poder hacerlo sin sufrir ningún tipo de arrebato, de asalto, de secuestro, ninguna situación de esa naturaleza. Y yo coincido con lo que planteaba Ricardo, es absolutamente necesario para afrontar el delito, para desbaratar las organizaciones criminales, erradicar cualquier tipo de connivencia, de articulación que pueda haber entre bandas criminales y determinados sectores de la policía. Nosotros hemos denunciado y se lo hemos puesto en conocimiento a las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia de casos de jóvenes de nuestro distrito, inclusive de otros distritos próximos a Morón también. Hay un caso emblemático, el de Luciano Arruga, en donde lo que se hacía era reclutar jóvenes para robar, para que juntasen una determinada cantidad de dinero por semana o mensual, para que eso fuera a tributar a una caja que uno no tiene muy en claro qué destino tiene. Pero lo cierto es que los jóvenes, con mucho miedo, por cierto, confiaron en nosotros, en el Estado municipal, para poner al descubierto todo este entramado mafioso
de corrupción y demás, y nosotros obviamente le garantizamos la protección que podemos, porque sabemos que tirando de esa madeja es como también se enfrenta gran parte de la problemática del delito. Ahora, paralelamente a esto hay que tomar medidas también concretas en materia de prevención. Yo por eso no dejo de ponderar el resultado fantástico que tienen las cámaras, y un ejemplo bien concreto, porque las vecinas a veces me preguntan, bueno, pero intendente, ¿tienen posibilidad de ponderar el efecto de las cámaras? Sí, claro. El primer lugar donde nosotros colocamos las cámaras es en el corredor bancario de Morón. Comparativamente, año contra año, 2010 contra 2011, logramos reducir arrebatos, salideras a los bancos, una calle que es Buen Viaje, donde se asientan las principales instituciones financieras, en un 70%. Es decir, ahí la cámara redundó en un efecto positivo concreto. Claro. ¿El delito se terminó? No, probablemente el delito haya mutado. En vez de arrebatarlo, hoy que tenemos casos de lo siguen hasta la casa, hacen entradera, y para eso hay que enfrentar a la inteligencia del delito con la inteligencia del Estado, claro, en articulaciones. Bueno, y por ejemplo, usted se refería también a la prevención con una policía articulada desde la propia intendencia. Esto, bueno, usted ha sido comisario de la bonaerense. ¿Es posible articularlo con la policía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? ¿Sería efectivo? De hecho lo soy, yo soy oficial superior en retiro activo. Sí. Me parece interesantísimo, y yo he venido bregando durante años, la descorporización de una fuerza policial macrocefálica, en donde las decisiones se toman a kilómetros de distancia con respecto a la inmediatez de un municipio determinado. La policía de proximidad en el modelo europeo es el modelo que debemos tentar, por lo menos en algunos casos se está tentando. Va a ser muy difícil, porque esto afecta intereses espurios de las corporaciones. O sea que además de la buena voluntad de los intendentes, va a tener que haber un apoyo político explícito. Y las bolsas, si no, quedarán en guardias urbanas, ¿no? Seguramente. Ah, bueno, pues eso es una cosa diferente, la Guardia Urbana, ¿no? Supongo que es más pretencioso el tema. No, de es una policía. La policía es una fuerza de seguridad que tiene armas, que tiene su protocolo de actuación. Las guardias urbanas nosotros tenemos y son un aporte también, pero es personal personal civil, claro, que no tiene armas, que no está formado para policía. Sí. Es un complemento. Nosotros queremos una instancia superior que es la policía municipal. Claro. En el caso del fiscal que entiende en la causa, ¿no? De lo que le quitó la vida a Isidro, ¿no es cierto? Que también tenía que ver con, no sé, una persecución desde el banco donde extrajo dinero a esta pobre mujer, ¿no? Que fue baleada. Él dijo algo interesante, a mí me pareció interesante, yo lo rescaté, porque hizo referencia, pero quisiera analizarlo, ¿no? Al tema de que de los fundamentos por la prisión perpetua que pidió para 5 de los acusados, respecto a Carolina Píparo, a eso me estoy refiriendo, es que, digamos, la marginalidad y exclusión que hay respecto a determinadas personas no deben coadyuvar necesariamente al delito. Él dice, yo vengo de una extracción de inmigrantes que han venido con una mano adelante, otra atrás, que no han tenido nada y me han enseñado los valores de lo que son la honestidad y demás. ¿Qué les parecieron estas afirmaciones del fiscal, provenientes de un fiscal, ¿no? Un poco optimistas, porque, digamos, cuando estamos, yo, por ejemplo, cuando se señalan las causas sociales del delito y se le adjudica a la marginalidad, a la pobreza, a la exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay que solucionarlo. Que hay que solucionar, desde luego. Yo he escuchado, digamos, al excomisario Patti hacer esa misma afirmación. Yo conozco a algunos pobres que no son delincuentes, ¿no? En ese sentido, digamos, estamos hablando de personas muy excluidas, y muy excluidas desde hace décadas. O sea, digamos, los pibes que salen a delinquir son pibes que vienen de padres y hasta de abuelos que hace 20 años no tienen contacto con el trabajo, ¿no? Que hace 20 años, están absolutamente excluidos. Sí. Están absolutamente excluidos al punto de que, digamos, la cultura del trabajo ni los rozó. Ni la posibilidad del trabajo. O sea, ¿no? Que ahí está íntimamente relacionado el conurbano bonaerense para hacer el análisis con la marginalidad. Estamos hablando de los condenados de la tierra, ¿no? Estamos hablando de los condenados de la tierra y, desde luego, entre los condenados de la tierra pueden surgir algunas personas honestas. Sí. Pero, digamos, la lógica indica que, digamos, porque es un tema de fondo. Pero las democracias más consolidadas del mundo ahí tienen una evidencia empírica incontrastable. Las
democracias más consolidadas, más integradas, más cohesionadas, donde hay igualdad de oportunidades, donde hay democratización del conocimiento, son más seguras. Pero no son más seguras porque tienen policías municipales o porque hay tienen más cámaras. policía en la calle. Exactamente. Claro. Porque hay igualdad de oportunidades, porque hay trabajo, porque hay inclusión, porque hay una certeza que todos pueden mirar al futuro con esperanza, que todos pueden desarrollarse, pueden ejercer sus derechos básicos, y eso inevitablemente en el corto, mediano, largo plazo constituye sociedades más seguras. Ahora, mientras hacemos los esfuerzos para atender a esa sociedad, que yo creo que hemos dado avances importantísimos en esta década ganada, como bien señala la presidenta, no obstante, tenemos un problema en la coyuntura hoy, que hay que tomar medidas concretas hoy. ¿Y cuál es la relación, por ejemplo, entre el municipio, provincia de Buenos Aires, por la otra estancia, y gobierno nacional en este sentido en materia de seguridad? La verdad que con la Nación articulamos con mucha fluidez en el marco del operativo Centinela. Hoy tenemos la Fuerza de Gendarmería operando en nuestro distrito con una interesante también capacidad preventiva, haciendo tareas de investigación, de inteligencia. Ha desarticulado algunas bandas que estaban operando en nuestra ciudad o en alrededores. Y con la provincia es más difícil. Yo comparto también el análisis que hacía Luis hace instante, una fuerza extremadamente centralizada, militarizada, con severas restricciones o limitaciones para conducirla como uno entiende que se debería conducir, está media dejada al autogobierno con lo que eso supone. Y nosotros lo que estamos planteando es no solo la creación de las policías comunales, sino también un caso concreto, la descentralización del 911. Que los municipios podamos operar en el 911. Pero acá pasan cosas insólitas, acá tengo que coincidir plenamente. En el primer cordón del conurbano, el 911, si uno lo están corriendo a 10 cuadras de la General Paz, suena en Policía Federal el 911, se recibe en la Policía Federal. Entonces uno lo van corriendo, llama desesperado al 911 y dice, no, esto es jurisdicción federal, lo vamos a pasar. Por ahí se lo pasan o no a la comisaría y la comisaría no interviene. Y después vienen las réplicas de la ciudadanía, las quemas y demás. El 911 tiene que estar descentralizado y tiene que estar también mejorado en el enfoque. Ya no ser un call center simplemente, sino haber mejorado en el diseño del 911 para parecerse a otros países. Yo creo que lográndose eso, como la implementación total de las cámaras, como la descentralización de las policías, pero no como hoy, que les llaman distinto pero son lo mismo. La departamental, la comunal, la distrital, la zona norte, la zona sur, etcétera, pero está la misma policía. Acá se requieren una formación básica, general, que puede estar dada inclusive por el Estado de la provincia, y luego las policías comunales que cada una con lo suyo van a ver de qué manera lo pueden solucionar. En España dio resultado, en numerosos países de Europa dio un resultado excelente, País Vasco, la Arsanza, por ejemplo. Sin embargo, acá hay una gran resistencia a quebrar ciertas colusiones policiales, judiciales y quizá en algunos aspectos políticas también, y dejar que las comunas tomen el control de la seguridad. Claro, vos que, perteneces a la policía, pues estás en retiro activo, por eso sigo formando parte, o sea, vos también decís que es parte del problema y no de la solución la policía. Evidentemente es parte, y evidentemente lo que se decía acá en esta mesa, el armado de causas, es casi endémico. Es decir, para alimentar la noria que produce dolientes, hay 30% de gente que está presa que es inocente, porque no tuvo quien la defienda, nada más. Según cifras del propio Ministerio de Justicia bonaerense, cuando afirma que de las 30.000 personas que están presas actualmente en penales y comisarías del Gran Buenos Aires, se sabe de antemano que 5.000 van a salir porque están presas, están con prisión preventiva en base a testigos dudosos y a pruebas muy débiles, o sea, desarmaron una causa. O sea, si Emil Solá, a fines del siglo XIX, escribió un libro ante un caso, acá se podría haber hecho un picnic. Breve, ¿cree que va a aparecer una policía para los municipios? Estoy convencido. Lo que usted pide notas también. Sí, claro, estoy ¿Cuándo convencido. aparecería? Debería ser de inmediato, porque hay un fuerte Para el mandato consenso ciudadano. con Scioli tendría que ser, ¿no es cierto, el acuerdo? Sí, obviamente. Scioli habló en su momento de eso. Después Scioli se dejó de ha hablar. tirado un proyecto a Hace la 2 años ya había legislatura. empezado a hablar. Sí. Quedó ahí en la nada. No, a mí no me satisface y entiendo que a los intendentes no nos satisface porque no hay una delegación de capacidades ciertas a los municipios. Hay una delegación más formal, más testimonial que una delegación auténtica. Entonces, lo que le estamos pidiendo es que se trate con seriedad y que se apruebe. Nosotros hemos presentado un proyecto, hay otros 2 que van en la misma dirección. Distintos, tendría que aunar esfuerzos. Suena la música.
Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Gracias un a vos. placer, por lo menos acercarnos un poquito más a través de un cuadro de situación y algunos elementos que se pueda aportar cada uno desde su lugar, no sé, contribuir en algo, ¿no? A través del programa. Vamos al auspicio, ya volvemos. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30 por Metro como siempre. Gracias.